Saludamos a nuestros amigos del programa Historia de la Iglesia. Hoy estaremos viendo lo que pasó con la Iglesia después de la Reforma Protestante. Para mediados del siglo XVI, la Reforma Protestante se había establecido firmemente en gran parte de Europa y en las Islas Británicas. Y aunque las iglesias reformadas no formaron un grupo homogéneo, fueron diferenciándose progresivamente del catolicismo romano, formando así un cuerpo de iglesias que serían conocidas como protestantes. Pero muy pronto el panorama religioso vendría a ser más complejo aún debido al surgimiento de otros grupos que sustentarían puntos de vista teológicos distintos. En este programa empezaremos a ver algunos de los movimientos más importantes. Y vamos a comenzar con Jacobo Arminio y el Sínodo de Dort. Jacobo Arminio fue un pastor y teólogo holandés que había estudiado bajo la dirección del sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro de Beza. De modo que su formación teológica fue profundamente calvinista. Fue ordenado al ministerio pastoral en 1588 y nombrado como pastor en Ámsterdam, donde adquirió mucho renombre. Un año más tarde, los dirigentes de la iglesia en Ámsterdam le piden a Arminio que refute las opiniones del teólogo Dirk Coenraad, el cual se oponía a algunas de las doctrinas calvinistas, en particular a la doctrina de la predestinación. En su preparación para este debate, Arminio se dedicó a fondo al estudio de los escritos de Coenraad, comparándolos con la Escritura, con los padres de la Iglesia y con varios teólogos protestantes. Pero sus estudios le llevan más bien a refutar el calvinismo y declararlo insostenible. En 1603, Arminio es llamado a asumir la cátedra de teología en la Universidad de Leiden, donde sus doctrinas, opuestas al calvinismo, fueron más conocidas aún. Esto trajo como consecuencia un enfrentamiento de Arminio con los calvinistas, de manera particular con otro profesor de la facultad llamado Francisco Gomaro. Ahora es importante señalar que en otras doctrinas Arminio concordaba con el calvinismo, y en lo tocante a la predestinación, al igual que los calvinistas, él afirmaba que la predestinación para salvación era una enseñanza bíblica. Pero mientras el calvinismo afirmaba que los elegidos ejercen fe porque fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo y por el puro afecto de su voluntad, Arminio, por otro lado, enseñaba más bien que Dios predestinó a todos aquellos que él sabía de antemano que iban a creer. Así que el foco del debate no era si había o no había predestinación, sino más bien cuál era la base de dicha predestinación. Por otro lado, también es justo señalar que Arminio rechazó enfáticamente la enseñanza de Pelagio en lo que respecta a la caída de Adán. Según Pelagio, la caída de Adán lo afectó solamente a éste, pero Arminio creía, en cambio, que la caída había arruinado la raza humana dejándola bajo el dominio del pecado. Según Arminio, debido al oscurecimiento del entendimiento y la perversidad del corazón, el hombre ha quedado en un estado de impotencia moral. La voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien, a menos que sea, según él decía, libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. En otro lugar, Arminio muestra también su acuerdo con Agustín en este punto, porque Cristo dijo, decía Arminio, separados de mí nada podéis hacer. Y San Agustín, decía Arminio, luego de meditar diligentemente sobre cada palabra en este pasaje, dice lo siguiente: Cristo no dice, separado de mí, solo pueden hacer un poco, tampoco dice, separados de mí, no pueden hacer ninguna cosa que sea ardua, ni tampoco separados de mí lo harán con dificultad, sino que, separados de mí, nada podéis hacer. De modo que en cuanto a esto, Arminio parecía estar de acuerdo con Agustín, Lutero y Calvino y con la ortodoxia calvinista. El punto donde Arminio se apartó de ellos fue en el hecho de que, para él, la gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero no asegura la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria, pero no suficiente. Arminio decía, toda persona no regenerada posee una voluntad libre
y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que le toca la puerta de su corazón. De modo que si el pecador no responde al llamado, la culpa es enteramente suya. Pero, ¿qué se acepta?, decía Herminio. En otras palabras, ¿quién es al final de cuentas el que tiene la decisión de la salvación en sus manos? Por implicación, la salvación, según Herminio, dependía en última instancia de la decisión humana y no de la soberanía de Dios, y en esto se enfrentaba totalmente a la ortodoxia calvinista. Luego de la muerte de Herminio en 1609, sus seguidores fueron acusados de herejía, por lo que en 1610 presentaron a los Estados de Holanda un memorial de protesta, o remonstrance en inglés, por lo que fueron llamados remonstrantes, en el que planteaban su posición incluyendo en la segunda parte los 5 puntos de su propia doctrina. En comparación con el arminianismo que se desarrolló posteriormente, la protesta de esos arminianistas está redactada con moderación, afirmando, por ejemplo, la necesidad de la operación del Espíritu para la regeneración y para la producción de todo lo espiritualmente bueno en el hombre, y declina pronunciarse sobre la cuestión de la perseverancia, igual que Herminio había hecho. Pero defendía la expiación universal, es decir, defendía el hecho de que Cristo, según ellos, murió por todos los hombres, aun por aquellos que no se salvan, así como también que la predestinación se basaba en la presciencia o en el preconocimiento de Dios de saber de antemano quiénes habían de ejercer fe. Y también afirmaban que el pecador puede resistir la gracia de Dios, y en estos puntos estaba abiertamente en contra de la ortodoxia calvinista también. Estos artículos fueron firmados por 46 ministros remonstrantes. Los calvinistas, por su parte, emitieron una contraprotesta. Pero como no llegaba a un acuerdo, finalmente se decidió resolver la disputa mediante un sínodo, al que fueron invitados casi todas las iglesias nacionales reformadas, y este fue celebrado en la ciudad de Dordrecht el 13 de noviembre de 1618 y se extendió hasta el 9 de mayo de 1619. Allí estuvieron presentes 84 miembros y 18 comisionados seculares del Palatinado de Hesse, Nassau, Frieslandia, Oriental, Bremen, Emden, Inglaterra, Escocia, de Ginebra y de Suiza y de Alemania. Fue un concilio sin paralelo en la historia del protestantismo, y los cánones del Sínodo de Dort condenaron la posición arminiana, a la vez que presentaron 5 puntos contrarios que han sido conocidos como los famosos 5 puntos del calvinismo. Por un lado, los calvinistas declararon que el hecho de que solo algunos de entre los miembros de la raza humana pecadora alcancen la fe debe atribuirse al eterno consejo de Dios. Dios, para los calvinistas, elige en Cristo un número definido de seres humanos para la salvación, en tanto que en su justicia dejó a los demás entregados a perdición. En cuanto a la eficacia de la muerte de Cristo, los calvinistas afirmaron que esta es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, su obra de expiación está limitada en el hecho de que Dios tenía la intención de que fuese eficaz solamente para quienes fueron elegidos desde la eternidad para salvación. También afirmaban los calvinistas la total depravación de la raza humana, así como la gracia irresistible de Dios. Finalmente, los cánones de Dort enseñan que Dios preserva a los elegidos de tal modo que no caen de su gracia. Y eso es lo que se llama la perseverancia de los santos. Y en esto también se atribuye la gloria a Dios. Permanecemos en la gracia, decían ellos, no por el poder de nuestra voluntad, sino porque por su gracia Dios inicia, preserva, continúa y perfecciona su obra en nosotros. No obstante, y a pesar de este sínodo y del ataque en contra de los arminianos, el arminianismo no murió allí. Sus doctrinas fueron asimiladas por los bautistas, los menonistas holandeses y un poco más tarde por el metodismo wesleyano. Y hoy en día es la doctrina de la mayoría de las iglesias protestantes en América.
Otro movimiento que surgió en Inglaterra en el siglo XVII es el de los llamados cuáqueros, fundados por George Fox. Fox era hijo de un tejedor conocido en su comunidad como un hombre de indudable rectitud cristiana. Su madre era una mujer de reconocida piedad. De manera que Fox recibió una profunda formación religiosa que lo movió a procurar desde su juventud una vida cristiana coherente, apartada de la mundanalidad que se percibía en aquellos días en Inglaterra entre muchos que profesaban la fe. Y aunque Fox creía que la Biblia es la palabra de Dios, también creía que este era un libro cerrado para cualquiera que lo leyera sin una obra de iluminación de parte del Espíritu de Dios a la que Fox llamaba la luz interior. Fox congregó alrededor de sí a un grupo de seguidores que fueron conocidos originalmente como hijos de verdad y luego como hijos de luz. Y estos creían que algo dentro de ellos les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal y que los movía de la falsedad a la verdad, de lo puro a lo impuro. Y decían ellos, esta luz es una semilla que existe en todos los seres humanos y es el verdadero camino que debemos seguir para encontrar a Dios. Para ellos, la doctrina de la corrupción total de la humanidad, la doctrina calvinista bíblica de la corrupción total de la humanidad, le parecía una negación del amor de Dios y de su propia experiencia. Al contrario, decía Fox, en toda persona queda una luz interna, por muy eclipsada que esté en el momento. A su vez, esto quiere decir que gracias a ella los paganos, según ellos, pueden salvarse. Empero esa luz, para ellos, no ha de confundirse con el intelecto ni con la conciencia. No se trata de una razón natural, como la de los deístas, ni tampoco de una serie de principios de conciencia que señalen hacia Dios. Se trata, según los cuáqueros, más bien de algo que hay en nosotros que nos permite, dicen ellos, reconocer y aceptar la presencia de Dios. En cuanto a las iglesias existentes en Inglaterra en aquellos días, Fox no aceptaba ninguna de ellas, así como tampoco ninguno de sus credos ni de su teología. Tampoco creía en las escuelas teológicas ni en el entrenamiento formal para el ministerio. Algunos creen que el nombre de cuáqueros se derivó de una frase que Fox pronunció ante un magistrado inglés al que exhortó a temblar ante la palabra del Señor, porque la palabra Quaker en inglés significa temblar o moverse. Otros piensan más bien en una referencia al entusiasmo que manifestaban en sus primeros días los seguidores de Fox y que los llevaba a temblar de emoción. Pero ellos preferían llamarse a sí mismos Sociedad de Amigos, basados, según ellos, en el texto de Juan 15:15. Este movimiento tuvo un sorprendente crecimiento, porque había muchos en Inglaterra que se sentían disgustados por la tibieza y la mundanalidad que manifestaban muchas iglesias en aquellos días. En 1654, el grupo de los cuáqueros era apenas de 60 personas. 4 años más tarde, el número ascendió a 30,000 personas. Y aunque fueron severamente perseguidos, no solo crecieron en Inglaterra, sino que llevaron sus doctrinas a Europa, África y América. Y hasta aquí llegamos en esta entrega de su programa Historia de la Iglesia. Saludos a nuestros oyentes del programa Historia de la Iglesia. En una entrega anterior comenzamos a ver la historia de la Iglesia después de la Reforma y vimos algunos de los movimientos más importantes que surgieron en esa época, como el arminianismo, y también vimos a los cuáqueros. Hoy continuaremos con esa parte de la historia de la Iglesia y veremos otros movimientos y acontecimientos relacionados a esa época. De manera particular, vamos a comenzar a estudiar hoy el movimiento conocido como el pietismo. Como ha pasado muchas veces en la historia, el término pietismo no fue acuñado por aquellos que pertenecían al movimiento conocido por ese nombre, sino más bien por sus enemigos, en una especie de mote burlón. Y aunque esta palabra suele usarse como la connotación negativa de santurronería, el pietismo fue un movimiento que surge entre los luteranos alemanes bajo la dirección de Felipe Jacobo Spener. Y este señor nació en Frankfurt en el seno de una familia de profundas raíces luteranas.
A los 16 años comenzó sus estudios en Estrasburgo para luego continuar en Ginebra y en Basilea. Muy pronto Spener comenzó a resentir la ortodoxia muerta de muchas iglesias luteranas que sobreenfatizaban la pureza doctrinal a costa de la conversión, el servicio cristiano y la vida piadosa. Todo lo que se esperaba de los miembros de la iglesia era que conocieran su catecismo, asistieran a los servicios religiosos, escucharan sermones doctrinales y participaran de los sacramentos, pero no se les pedía que tomaran parte de la obra de la iglesia. Tampoco se les decía nada de la vida cristiana interior ni de cálidas experiencias religiosas. A pesar de esa atmósfera fría y ritualista, Spener había recibido otras influencias que moldearon su carácter y visión del cristianismo, particularmente el libro El verdadero cristianismo del místico alemán Johann Arndt, así como algunas obras puritanas, particularmente los libros de Richard Baxter. Al concluir sus estudios, Spener regresó a Frankfurt, donde vino a ser pastor en 1666. Para profundizar aún más en el conocimiento de las Escrituras y en la vida de piedad de los creyentes, Spener comenzó a reunir en su casa a un pequeño grupo de personas con quienes leía la Biblia, oraba y discutía el sermón que habían predicado el domingo anterior. Más tarde, grupos similares comenzaron a surgir en otros hogares con el nombre de Collegia Pietatis, es decir, colegios de piedad, y 5 años más tarde publicó su obra Pia Desideria o Deseos Piadosos, donde compendió las ideas, experiencias de los colegios de piedad. Y en esta obra Spener plantea 6 postulados esenciales. Primeramente, la importancia del estudio bíblico regular por parte tanto de laicos como de la parte del clero. Segundo, enfatizó el sacerdocio de todo creyente en apoyo del concepto de los grupos de estudio bíblico en los hogares donde se ejercía esa potestad. Tercero, un énfasis sobre la verdadera fe que no consiste solamente en asentir mentalmente a los credos, sino que resulta en actos concretos de amor al prójimo. Cuarto, enfatizaron también en un enfoque ecuménico. El pietismo buscaba derrumbar las barreras entre las iglesias luteranas y las reformadas y sus disidencias. En quinto lugar, hablaron de la recuperación de un ministerio vivo. Spener deseaba que los pastores recuperaran una sensación de su llamado y la seriedad de su obra. Y en sexto lugar, Spener buscaba el redescubrimiento de una predicación vital que hablara al corazón, trayendo arrepentimiento, prendiendo el fuego de la fe y llevando al servicio consagrado. Es importante señalar que Spener no pretendía formar un movimiento aparte del luteranismo, sino más bien llamar a los que profesaban ser cristianos a no contentarse únicamente con el conocimiento de las doctrinas, sino profundizar en su relación con Dios y su piedad personal. Según nos dice el historiador Justo L. González en su libro Historia del Cristianismo en el 2º tomo, y cito, Spener deseaba un despertar en la fe de cada cristiano, y para ello apelaba a la doctrina luterana del sacerdocio universal de los creyentes, y sugería que se hiciera menos énfasis en las diferencias entre laicos y clérigos y más en la responsabilidad de todos los cristianos. Esto a su vez quería decir que debía haber más vida devocional y más estudio bíblico por parte de los laicos, como sucedía ya en los colegios de piedad. En cuanto a los pastores y teólogos, lo primero que debía hacerse era asegurarse de que los candidatos a tales posiciones fueran verdaderos cristianos, de fe profunda y personal. Pero además, Spener invitaba a los predicadores a dejar su tono académico y polémico, pues el propósito de la predicación no era mostrar la sabiduría del predicador, sino llamar a todos los fieles a la obediencia a la palabra de Dios. Fin de la cita. Al igual que los puritanos ingleses, Spener se oponía a ciertas actividades que el luteranismo de aquellos días
consideraba como cosas indiferentes, tales como asistir al teatro, bailar y jugar a las cartas. También enseñaba la moderación en el vestir, así como el comer y en el beber. Muy pronto los jefes de la ortodoxia luterana comenzaron a resentir sus enseñanzas. Por una parte, daban la impresión de tener una actitud de cristiano más santo que los demás. El énfasis pietista también en los sentimientos condujo a algunas ideas erróneas, tanto en las iglesias reformadas como en las luteranas. Por ejemplo, la idea de que si uno tiene los sentimientos adecuados, no importa lo que uno cree. En otros aspectos, la enseñanza de Spener contrastaban con la de Lutero, a quien Spener citaba frecuentemente, pero siempre tratando de colocarlo en su justo lugar en relación con las Escrituras. Por esta razón, algunos luteranos ortodoxos pensaban que Spener negaba la autoridad de Lutero. Y como nos dice Justo L. González en su libro Historia del Cristianismo en el segundo tomo, y cito, había sin embargo ciertos elementos en los que Spener iba más allá de lo que había dicho Lutero. Como hemos señalado anteriormente, el reformador estaba tan preocupado por la doctrina de la justificación que le prestó poca atención a la santificación. En medio de sus luchas por la doctrina de la justificación por la fe, Lutero había insistido en que lo importante no era la pureza del creyente o la clase de vida que llevara, sino la gracia de Dios que perdona al pecador. Calvino y los reformados, al tiempo que concordaban con Lutero, señalaban que el Dios que justifica es también el Dios que regenera y que santifica al creyente, y que por tanto hay un lugar importante para el proceso de santificación. La santidad de vida no es lo que justifica al cristiano, pero Dios sí le ofrece su poder santificador al creyente a quien justifica. Y en este punto, Spener y los suyos se acercaban más a Calvino que a Lutero. El propio Spener había conocido en Estrasburgo y en Ginebra las doctrinas y prácticas de la tradición reformada y le parecía que el luteranismo necesitaba mayor énfasis en el proceso de santificación. Esta era la parte de la reforma que ahora proponía, y por ello algunos de los teólogos luteranos lo acusaban de ser un calvinista disfrazado de luterano. Fin de la cita de Justo L. González. Por tal razón, Spener se trasladó a Dresde desde 1686 y luego a Berlín, donde se le permitió abrir una facultad de teología en la Universidad de Halle en 1691, la cual se convirtió, andando el tiempo, en el principal centro de difusión del pietismo bajo la conducción de uno de sus principales discípulos, Augusto Hermann Francke. Y ese mismo año de 1691 se publicó una colección de escritos de Spener. Luego de su muerte en 1705, el movimiento pietista siguió adelante como una nueva reforma dentro de la reforma. Como nos dice una vez más el historiador Justo González en su libro antes citado, el movimiento pietista, abro cita, pronto cautivó el interés y la dedicación de millares de cristianos. Muchos de los teólogos lo atacaban repetidamente, acusándolo de ser en extremo individualista, subjetivo, emotivo y asterético. Pero, a pesar de ello, las gentes seguían sumándosele, pues veían en él un retorno a la fe viva del Nuevo Testamento y de los reformadores. Fin de la cita. El pietismo también fue el responsable del comienzo del movimiento misionero moderno. Muy pronto, la Universidad de Halle se convirtió en un centro donde se recaudaban fondos para las misiones, de tal manera que en el siglo XVIII no menos de 60 misioneros fueron enviados a las misiones. Sin duda alguna, el pietismo, que nunca se separó del luteranismo, contribuyó en gran medida a reavivar a muchas iglesias luteranas que estaban sumidas en un sopor espiritual. Pero, como suele ocurrir casi siempre, su reacción contra la frialdad de las iglesias los llevó también a extremos ascéticos. Por ejemplo, Francke no daba mucha oportunidad al juego entre los niños de su institución.
De igual modo desarrollaron un hipercriticismo que prácticamente condenaba a todo aquel que no fuera pietista. Tampoco dieron a la doctrina el lugar de importancia que realmente le corresponde, y como dice un historiador, la Iglesia luterana del siglo XVII puso su énfasis en la doctrina, y el pietismo puso su énfasis en la vida. Así que indirectamente el pietismo también fue responsable indirecto del surgimiento del metodismo. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy de su programa Historia de la Iglesia. Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. En entregas anteriores comenzamos a ver la historia de la Iglesia después de la Reforma y vimos algunos de los movimientos más importantes que surgieron en esa época, como el arminianismo, los cuáqueros, el pietismo, y hoy continuamos con esta parte de la historia de la Iglesia y estaremos viendo el movimiento conocido como el metodismo. A principios del siglo XVIII, un grupo de estudiantes de la Universidad Oxford organizaron un club cuyos miembros se comprometían a llevar una vida santa y sobria, a recibir la comunión una vez por semana y a cumplir fielmente las devociones privadas y a pasar 3 horas reunidos cada tarde estudiando las Escrituras y otros libros religiosos y a visitar las cárceles regularmente. Entre los miembros de este grupo se encontraban 2 hermanos, Juan y Carlos Wesley, y también estaba George Whitefield. Muy pronto este grupo fue conocido como el Club Santo y sus miembros señalados burlonamente como metodistas por su forma metódica de vivir. De ese grupo solo Juan era un sacerdote ordenado de la iglesia anglicana, de manera que pronto vino a ser el líder de ese grupo. Y en 1735 muere el padre de los Wesley, por lo que Juan se prepara para sucederle como ministro, pero entonces el conde de Oglethorpe hace un llamado para reclutar misioneros que llevarían el evangelio a la recién fundada colonia de Georgia en América. Su madre Susana anima a sus 2 hijos a responder al llamado, de manera que ambos se embarcan en octubre de ese año. En ese viaje ocurrió un incidente que marcó la vida de Juan. Una fuerte tormenta azotó la nave y Juan, que era capellán del barco, mostró más preocupación por su propia vida que por las almas de aquellos a quienes debía ministrar. Providencialmente, en ese mismo barco iba un grupo de pietistas cuya denominación se conoce como los Hermanos Moravos, los cuales mostraron en todo momento una asombrosa ecuanimidad que causó una profunda impresión en Juan Wesley. Pasada la tormenta, los moravos le explicaron que por causa de su fe no le tenían miedo a la muerte. Y eso le produjo a Juan una seria duda de su condición espiritual delante de Dios, a pesar de que hasta ese momento se consideraba un buen cristiano. Al llegar a la colonia, los 2 hermanos se dedicaban intensamente a su labor. El más dotado era Juan, quien podía predicar en alemán, en francés y en italiano, aparte del inglés. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos, Juan le pidió consejo a uno de los líderes moravos, Gottlieb Spangenberg, en lo tocante a su labor como pastor y como misionero a los indios. Juan dejó constancia de esta conversación que tuvo con Gottlieb en su diario. Mi hermano, me dijo, primero debo hacerle 2 preguntas. ¿Tienes el testimonio dentro de ti? ¿Le da testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Yo, dice Juan Wesley, me mostré sorprendido y no sabía cómo contestarle. Él se dio cuenta de ello y me preguntó, ¿conoces a Jesucristo? Y le contesta Juan, sé que es el Salvador del mundo. Cierto, me contestó, pero ¿sabes que te ha salvado a ti? Tengo la esperanza de que murió por salvarme, le contestó Juan. ¿Pero lo sabes? Sí, lo sé. Después en su diario, el joven Juan añadió las palabras, pero me temo que lo que dije no fueron sino palabras vacías. Una vez asentados en Georgia, fundaron una pequeña sociedad similar a la que tenía en Oxford. Pero Juan carecía de tacto y trató de establecer en la iglesia reglas muy estrictas, por lo que su labor no tuvo mucho éxito en Georgia. Un año después que Carlos se enferma y deja la colonia para regresar a Inglaterra, el 1 de febrero de 1738,
Juan regresa también en medio de una difícil situación, ya que una joven a quien él había cortejado se había casado con otra persona. Cuando ciertas actitudes de esa joven esposa le parecieron frívolas, Wesley, que era su pastor, se negó a darle la comunión y esto a su vez resultó en un pleito en el que se le acusaba de difamación. Confuso y fracasado, Wesley decide regresar a Inglaterra, que a fin de cuentas parece haber sido lo que esos feligreses de esa iglesia deseaban. Al regresar a Inglaterra, Juan no estaba seguro del camino que debía tomar, pero mantuvo sus relaciones con los hermanos moravos. Después de varias conversaciones con uno de ellos, Wesley llegó a la conclusión de que él no poseía fe salvadora y que debía dejar de predicar. Pero, el 24 de mayo de 1738, Wesley tuvo una experiencia que cambió por completo el curso de su vida. Cito la experiencia de Wesley. Dice él mismo: por la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la calle Aldersgate, donde alguien leía el prefacio de Lutero a la Epístola de los Romanos. Cuando faltaba como un cuarto para las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí en mi corazón un ardor extraño. Sentí que confiaba en Cristo y solamente en Él para mi salvación, y me fue dada certeza de que Él había quitado mis pecados, los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. A partir de ese momento, Wesley no volvió a dudar de su salvación, por lo que podía dedicarse por entero a procurar la salvación de otros. Para esa época, George Whitefield se había convertido en un famoso predicador, luego de haber atravesado por una experiencia muy similar a la de Juan Wesley. Él también partió hacia Georgia para servir allí como pastor, pero regresando siempre a Gran Bretaña, donde su predicación no era bien recibida por todos. Por tal razón, Whitefield tomó la decisión de comenzar a predicar al aire libre. En un principio, Wesley y Whitefield trabajaron juntos por un tiempo, pero debido a las responsabilidades de Whitefield en la colonia de Georgia, así como por las dotes de liderazgo de Wesley, este quedó finalmente como cabeza del movimiento. Pero ocurrió un desacuerdo doctrinal que había de dirigir a los dos amigos y por ende al movimiento metodista por lugares diferentes. Y como nos dice Justo L. González en su libro Historia de la Iglesia, cito: ambos eran calvinistas en lo que se refería a cuestiones tales como el significado de la comunión, el modo en que la fe ha de redundar en la santidad de la vida, etc. Pero en cuanto a la predestinación y el libre albedrío, Wesley se separaba del calvinismo ortodoxo y seguía la línea arminiana. Tras varios debates sobre tales cuestiones, los dos amigos decidieron seguir cada uno por su camino y evitar controversias, aunque no siempre sus seguidores se abstuvieron de ellas. Con el apoyo de la condesa de Huntingdon, Whitefield encabezó un movimiento que logró particular éxito en la región de Gales y que después resultó en la formación de la Iglesia Metodista Calvinista. A pesar del éxito de su obra, Wesley no tenía ninguna intención de fundar una nueva denominación aparte de la Iglesia Anglicana a la que él pertenecía, sino que al igual que el pietismo alemán, su propósito era despertar a los que profesaban la fe dentro del anglicanismo. Por esta razón, nunca predicaba en el mismo horario que los servicios de la Iglesia Anglicana, a la cual debían asistir todos los metodistas para recibir la comunión cada domingo. Sin embargo, pronto fue necesario organizar el movimiento que se reunía primero en las casas privadas, pero que luego llegaron a tener sus propios edificios. Pero dos cosas impulsaron al metodismo a declararse independiente. Según una ley de 1689, se toleraban en Inglaterra los cultos y los edificios religiosos que no fuesen anglicanos, siempre que se inscribieran como tales ante la ley. Los metodistas estaban entonces en un aprieto, pues si no se inscribían quedarían fuera de la ley, y si lo hacían, estarían declarando tácitamente al menos que no eran anglicanos. Tras largas vacilaciones, Wesley decidió que sus predicadores debían cumplir con la ley y, por tanto, en 1787 les dio instrucciones en el sentido de que se inscribieran, aunque todavía él, sus predicadores y sus sociedades seguían llamándose anglicanos. Habían dado el primer paso, sin embargo, legal,
hacia su separación de la Iglesia Nacional de Inglaterra. 3 años antes, Wesley había dado otro paso, mucho más drástico desde el punto de vista teológico. Desde hacía largo tiempo se había convencido de que en el Nuevo Testamento un obispo era lo mismo que un presbítero, y que en la Iglesia antigua, por lo menos durante más de 2 siglos, los presbíteros habían tenido el derecho de ordenar a otros cristianos. Por largo tiempo se abstuvo de ejercer esa prerrogativa que creía poseer por no enemistarse aún más con las autoridades eclesiásticas anglicanas, pero la independencia de los Estados Unidos cambió la situación. Durante la Guerra de Independencia, la mayor parte del clero anglicano en Norteamérica había tomado el partido inglés. Al llegar la independencia, casi todos ellos se vieron obligados a regresar a Inglaterra. En tales circunstancias se le hacía muy difícil y hasta imposible a los habitantes de la nueva nación participar frecuentemente de la comunión porque no había ministros. Y Wesley estaba convencido de que tales servicios sacramentales eran algo fundamental para la vida cristiana. El obispo de Londres, que supuestamente tenía jurisdicción sobre las antiguas colonias inglesas, se negaba a ordenar un nuevo personal en ellas. Y por fin, en septiembre de 1784, Wesley dio el paso definitivo y ordenó a 2 de sus predicadores laicos como presbítero, y también consagró al presbítero anglicano Thomas Cook como superintendente. Sin duda, teniendo en mente que ese título no es otra cosa sino la forma latina del término griego obispo. Poco después, ordenó a otros para servir en Escocia y en otras tierras. A pesar de haber dado estos pasos, Wesley continuaba insistiendo en la necesidad de no romper con la Iglesia anglicana. Su hermano Carlos le decía que las ordenaciones mismas eran ya una ruptura. Y en 1786 la conferencia decidió que en aquellos lugares en que los ministros anglicanos fueran decididamente ineptos o donde las iglesias no tuvieran lugar para toda la población, se permitiría celebrar las reuniones metodistas a la misma hora del culto anglicano. Una vez más, Wesley decidió dar ese paso muy a pesar suyo, pero constreñido por la necesidad de servir a una población urbana cada vez mayor, para la cual no bastaban los servicios que la Iglesia anglicana ofrecía. El movimiento metodista se separó finalmente de la Iglesia anglicana después de la muerte de Juan Wesley en 1791. Pero ya para ese tiempo, el metodismo se había convertido en un movimiento religioso distinto que cambió el panorama religioso en el siglo XVIII y que habría de perdurar hasta nuestros días. Y hasta aquí, queridos oyentes, una entrega más de su programa Historia de la Iglesia.